Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Invoquemos nuevamente el nombre del Señor. Padre nuestro, una vez más nos presentamos delante de tu trono de gloria, buscando el oportuno socorro. Oh Señor, que una fuente inagotable de gracia nos sea dada en este día, que tu Evangelio Santo sea explicado de una forma clara, que tú abras nuestros oídos, que tú, Señor, des vista a nuestros ojos. Padre, danos corazones atentos, transforma, yo te lo ruego, en tu gran misericordia, alimenta a tu pueblo y pon esa sed y hambre en el incrédulo que está aquí, y que al escuchar esta exposición, tu Espíritu Santo obre en él, convirtiéndolo. Danos de tus ricas bendiciones hoy, Padre. Queremos ver a Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, Juan nos ha relatado en los 12 capítulos iniciales todo lo que fue el ministerio de Cristo, resumido en varias señales sobresalientes, y él hizo un resumen de algunas de las enseñanzas en las cuales Cristo nos dejó ver su divinidad y mesiasgo. Como les dije, a partir del capítulo 12, Juan se concentrará ya no en el ministerio de Cristo ante las multitudes, sino en su semana de pasión. Juan nos mostró que Cristo, por medio de estos milagros, él mismo le mostró al pueblo judío que él era el Verbo encarnado, que él era la luz del mundo, que él era el pan de la vida, que él era la puerta, que él era el buen pastor, que él era el agua viva, la resurrección y la vida. Las enseñanzas de Cristo fueron real luz en medio de la oscuridad espiritual que dominaba al pueblo de Israel. La nación de Israel no solamente vio al Hijo de Dios caminando por sus provincias, enseñando la doctrina del cielo, sino que pudo experimentar por medio de la persona de Cristo la confrontación que trajo su santidad, su vida, su gloria moral. El pueblo escuchó el testimonio de Juan el Bautista, al cual ellos reconocieron como profeta, y que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo oyó el testimonio del Padre desde el cielo con voz audible en varias ocasiones, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mostró la complacencia que tenía en Cristo como el Redentor, dando testimonio que el Padre lo había enviado como Salvador, como Redentor. A partir del versículo 37 se cierra el telón del ministerio público de Cristo y empieza una sección con muchas instrucciones que él da en la semana de pasión a sus discípulos. Por tal razón,
a causa de que aquí concluye el ministerio de Cristo para el pueblo, Juan realiza un análisis reflexivo de los resultados del ministerio de Cristo. ¿Cuáles fueron los resultados que ese ministerio produjo en los corazones del pueblo? Y la evaluación que Juan nos da no es muy alentadora, porque con pocas excepciones, la constante fue la incredulidad. Y este es el tema de estos versículos. Este es un epílogo del ministerio de Cristo ante el pueblo, y Juan está haciendo un diagnóstico de cuáles fueron los resultados y de por qué fueron así los resultados. Pero no se nos vaya a olvidar que el propósito que Juan tiene con su evangelio es mostrarnos que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios de Dios, que Él es el Mesías. Y Juan, en esta conclusión, nos va a demostrar que el rechazo y desprecio que sufrió Jesús de parte de su pueblo es una contundente demostración de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. La incredulidad de los judíos es una prueba final de la mesianidad de Cristo. Hoy vamos a estar viendo la mesianidad de Jesús confirmada por la incredulidad de los judíos. La mesianidad de Jesús confirmada por la incredulidad de los judíos. Y nos vamos a concentrar en tres aspectos que resalta aquí el apóstol. Versos 36b al 37, la incredulidad manifiesta o manifestada. Versos 38 al 41, la incredulidad anunciada. Y aquí Juan nos va a decir, esta incredulidad es una prueba fehaciente de que Jesús es el Cristo. Y en los versos 42 al 43, la incredulidad explicada. Juan nos va a mostrar una de las razones principales por las cuales el hombre se mantiene incrédulo frente a Cristo. Empecemos con nuestro primer aspecto, la incredulidad manifiesta. Dice en la última parte del verso 36 y el verso 38. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Lo que nos dice Juan es que luego de que Jesús enseñó e hizo milagros durante 3 años, se apartó de la multitud y no volvió a enseñarles más. A partir de este versículo, posiblemente el martes de la semana de Pasión, Juan se concentrará en las enseñanzas finales que Cristo le dio a sus discípulos. La multitud no vuelve a aparecer más, sino en el arresto de Cristo y en el Viernes Santo. Lo que sigue, como dije ya, no es una conclusión de lo que acaba de pasar en el capítulo 12, sino que es una síntesis reflexiva de todo el ministerio de Cristo. Y lo primero que nos dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que la respuesta que el pueblo dio al ministerio de Cristo estuvo marcada principalmente por la incredulidad. Pero Juan nos dice, no había excusa para ello. No había justificación para que este pueblo rechazara a Cristo, porque Jesús había realizado las señales
que el Antiguo Testamento había anunciado que iba a realizar el Cristo, que Jesús había mostrado con su vida y con sus milagros que Él era el Mesías, el enviado del cielo, que nadie tenía excusas para no creer. El tiempo imperfecto que está usando Juan, no creían, resalta que había una falta de voluntad constante en el pueblo, que ellos se mantuvieron durante todo el ministerio de Cristo con una incredulidad marcada, que no hubo una fe genuina y viva, que las señales que hizo Cristo, que con tanta claridad daban testimonio del carácter celestial de aquel que las estaba haciendo, y que estas señales, que debieron ser de una ayuda para el desarrollo de la fe, no se tomaron en su verdadero significado. El pueblo simplemente se deleitó en las consecuencias temporales que el milagro dio, pero no se esforzaron por ver aquello hacia lo cual las señales apuntaban. Y una vez más, la Biblia nos muestra que los milagros, aunque son prueba de la divinidad de Cristo, no sirven para convertir el alma, salvo que estén acompañadas del poder regenerador del Espíritu Santo. Y esto nos muestra cuán equivocados están los que promueven campañas y cultos de sanaciones como una forma de ganar personas para Cristo. Hermanos, nada, a excepción de un corazón nuevo, nada a excepción de una naturaleza nueva implantada en nosotros por el Espíritu Santo, podrá convertirnos en reales discípulos de Cristo. Sin la conversión, un milagro podría despertar en nosotros una emoción momentánea por el Evangelio, pero una vez que la novedad se va desvaneciendo, nos veríamos tan fríos e incrédulos como estos judíos. Y nos dice Juan que tampoco las enseñanzas de Cristo, aunque causaban mucha admiración, y ellos no podían rebatir nada de lo que dijo Cristo, ellas tampoco los convencieron. Los judíos estaban dispuestos a seguir a Cristo a cualquier parte en búsqueda de un milagro, pero nunca estuvieron dispuestos a rendir sus vidas por completo a Él, reconociéndolo como Salvador y Señor de sus vidas. No quisieron hacer esto. Muchos lo aceptaron como Mesías, pero solo como un Cristo liberador de la opresión política, como lo que hoy día promueve la teología de la liberación. Un Cristo que libra de la opresión económica y social, pero nunca lo vieron como el Cristo liberador de sus pecados, de su maldad, el reconciliador entre Dios y los hombres. No obstante, nos dice Juan que esta incredulidad fue anunciada siglos antes por los profetas, especialmente por Isaías, cuando, inspirado por el Espíritu Santo, se anticipó a la ceguera judicial que Dios declaró sobre su pueblo. Y este es el segundo aspecto que nos muestra Juan: la incredulidad anunciada. Dice versos 38 al 41. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él y habló acerca del Cristo. Juan explica aquí que los judíos no pudieron creer en Cristo con base en el cumplimiento del decreto divino, el cual fue revelado siglos antes por medio de los profetas, en el sentido de que por la propia responsabilidad del pueblo no pudieron creer en Jesús. Ellos no quisieron creer en Cristo, por lo tanto no pudieron creer en Cristo. Escuchen la aclaración que les voy a dar. Muchos, cuando escuchan de la doctrina de la predestinación, cuando escuchan del decreto de reprobación, dice: pero Dios es injusto. ¿Cómo es posible que alguien quiera creer y Dios diga no puedes creer? No, lo que está pasando aquí es lo que pasa con todos los hombres. Primero, no quiere creer y tampoco puede creer. No se trata de que quiere creer y Dios no se lo permita, sino que primero no quieren hacerlo. La Biblia nos dice que Dios invita a todos los hombres al arrepentimiento, y esta es una invitación genuina. La Biblia nos dice que Dios no quiere la muerte del que muere, y este es un querer genuino. Por tal razón, Él manda a la iglesia de Cristo a anunciar el evangelio de salvación a todos los hombres, a cada persona, en todo lugar del mundo. Por eso Cristo, a pesar de que conocía el odio que el pueblo sentía hacia Él y que sabía que dentro de unos pocos días, los judíos mismos, que un día antes, 2 días antes, le cantaron hosannas, le iban a pedir al imperio romano que lo crucificara. En el verso 35 y 36, Jesús hizo una amorosa invitación a este pueblo para que anduvieran bajo la luz de la verdad que Él trajo. En estos versos Jesús le hizo un llamado tierno para que consideraran las cosas, para que ellos evaluaran bien todo lo que Jesús había dicho y hecho, y para que decidieran andar bajo los postulados del Evangelio. Así que si el impío muere, lo hace yéndose en contra de los muchos llamados que la misericordia de Dios le envía de una u otra forma. Y Juan cita aquí a Isaías 53, versículo 1, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiero que observen aquí varias cosas. 1, el Espíritu Santo a través de Juan reconoció que el autor del libro de Isaías es ¿quién? Isaías, contrario a lo que hoy la crítica alta, la pseudociencia bíblica dice. Por otro lado, es interesante ver que el capítulo más aborrecido, el capítulo más desvirtuado por los judíos actualmente, tanto que se le llama el capítulo prohibido de la Biblia, y los mismos rabinos prohíben que lean ese capítulo prohibido empieza afirmando la disposición natural del corazón del pueblo de Israel hacia la incredulidad. Isaías
en este capítulo, en representación de todos los profetas que confeccionaron el Antiguo Testamento, pregunta con algo de tristeza: ¿quién ha creído a nuestro anuncio sobre el Cristo? ¿Quién ha podido ver a Cristo en nuestros escritos con corazones creyentes y obedientes? Pero este es también el clamor de los apóstoles del Cordero. Es el clamor de los evangelistas de Cristo, de los pastores y de los misioneros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y agrega: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, los milagros, las señales que el brazo del Padre obró a través del Hijo, de los apóstoles y de los siervos de Cristo, ¿condujeron a la conversión a los beneficiarios de los mismos? Porque si no fue así, la curación del cuerpo solo será un instrumento para mayor condenación en el día del juicio. Es preferible morir con el cuerpo enfermo e ir al cielo que ser curado del cuerpo y morir con un cuerpo sano e ir al infierno. Y dice en el verso 39, por esto no podían creer, porque dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí él está citando a Isaías capítulo 6 versos 9 al 10. Si van a Isaías 6, pueden observar que cuando Dios le dijo esto a Isaías, se lo dio como un imperativo. Dijo, ciega los ojos de este pueblo, endurece el corazón de este pueblo. Pero Juan lo pone en pasado, cegó, endureció. ¿Por qué? Porque en parte ya se había cumplido esto con la venida del Mesías, ya que el pueblo no quiso ver en los milagros de Cristo las señales que le apuntaban como el Mesías sufriente. Y nos dice Juan e Isaías que por esto Dios mismo cegó y endureció el corazón de esta gente incrédulo. Rechazaron la luz, cosecharon oscuridad. Negaron la verdad, cegaron engaño. Y escuchen bien esto, mis hermanos y amigos, la misericordia de Dios no espera para siempre. La misericordia de Dios un día dará paso al juicio, y cuando ese día llegue, no hay posibilidad alguna de conversión. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 28 afirma esto cuando dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. También, segunda a Tesalonicenses 2, versos 10 al 12, reafirman esta verdad. Dice Pablo, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, por esto Dios en esta vida ahora les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que sean condenados. ¿Qué? ¿Dios dice eso? Sí, Dios lo dice. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Y cuando uno lee este texto, debe causarle temblor. Así como Dios abandonó un día a Israel por su creciente incredulidad hacia el Hijo, un día abandonará a esta generación mala y perversa, de manera que ya no puedan creer a la verdad y sean condenados y destruidos para siempre. Nos es difícil decir amén, ¿no? Pero es lo que la Biblia dice. Así es. Incluso Dios abandonará a la actual generación evangélica apóstata para que cada vez sean engañados con más facilidad y sus corazones y mentes sean oscurecidas, y dice Dios, para que no sean salvos y yo no los sane. Hermanos, ¿significa esto que Dios es culpable de la incredulidad de los hombres? En el lenguaje de Pablo, de ninguna manera. El hecho de que Dios deje que los hombres actúen conforme sus corazones malvados desean hacerlo, no es de ninguna manera injusticia. El hombre quiere ser libre. El hombre desea hacer lo que él quiere. Así que Dios los abandona en el deseo de ellos, el cual siempre es una cosa: la incredulidad. Ahora, yo no digo que sea fácil armonizar, especialmente con la teología humanista de nuestro tiempo, con la teología humanista de la mayoría de los cristianos hoy día, el propósito que Dios dice que Él da, por el cual deja a muchos hombres andar en la incredulidad. Escuchen nuevamente lo que dice el texto: para que no vean con los ojos, para que no entiendan con el corazón, para que no se conviertan, para no sanarlos. Ese es un pasaje difícil, no porque lo sea en sí mismo, sino porque los cristianos de hoy día somos influenciados grandemente por el humanismo rampante. Y algunos modifican este texto y le dan una interpretación que no es. El texto dice lo que dice. Lo que Pablo e Isaías nos dicen aquí en primera instancia, primero nos muestra la responsabilidad humana en el creer. No quisieron creer, no quisieron hacerlo. Y luego nos muestra lo que Dios hace con los que no quieren creer. Él mismo se encarga de endurecerlos aún más para que no crean, para que no se conviertan y no sean salvos. No nos gusta, ¿verdad? Pero aquí hay una advertencia en este texto. Y la advertencia central de este texto es mostrarnos las consecuencias terribles que trae el endurecimiento voluntario frente a la predicación del Evangelio. La culpa en ningún modo es de Dios. Dios no la tiene. Él es el Dios de amor. Él no es un tirano cruel que deliberadamente y con placer íntimo prepara al pueblo para su condenación eterna. No, el decreto de elección no es igual en el gozo y la intimidad que el decreto de reprobación. Miren, Dios advierte con interés a todos los hombres, proclama su evangelio y dice, como lo hizo repetidas veces Cristo durante su ministerio, lo que sucederá si el pueblo cree y lo que sucederá si el pueblo no cree. Es más, Dios mismo los insta a andar en la luz. Pero cuando el pueblo, por su propia decisión y después de repetidas amenazas y promesas, lo rechaza y desprecia sus mensajes, entonces y solo entonces
los endurece, a fin de que los que no quieren creer no puedan creer. Dura es esta palabra. Hay muchas personas que se llaman cristianas, las cuales son superficiales, quienes cuando leen estos textos se apresuran a acusar a Dios de injusticia a causa de este decreto de predestinación. Pero realmente lo que deben ver es el trato justo que Dios le da al hombre. Insisto, no quiere creer, es enemigo de él, y a muchos Dios los deja en ese estado en el cual desean andar para que se hundan más en la incredulidad y sean condenados para siempre en el infierno. El decreto divino requiere que los que se endurecen por su propia voluntad luego sean endurecidos. El ejemplo más claro es Faraón. Faraón, él primero endureció voluntariamente su corazón y luego Dios siguió obrando en él, endureciéndolo aún más, como dice Pablo en Romanos 9:17. Así que la responsabilidad y la culpa por el pecado y la incredulidad son siempre del hombre. Pero aunque esta es una palabra dura, a la misma vez contiene consuelo. ¿Cuál es el consuelo? Este texto nos muestra que el propósito del repudio de Israel hacia Cristo, que no fue la frustración del plan de Dios, antes fue el cumplimiento del propósito de Dios, fue hecho de tal manera que sin que Dios sea el culpable, el endurecimiento de Israel sirvió como medio para que se cumpliera el plan eterno de redención. El endurecimiento de Israel condujo a la cruz a Cristo, y con ello a la coronación de Cristo, a su humillación y a su exaltación. Y solamente los que tienen la gracia de Dios, que pueden ver el final por medio de la fe, pueden gozarse en estas cosas tan duras que la Biblia tiene, porque fueron el cumplimiento del plan eterno de redención. Y Juan concluye esta parte diciendo que Isaías habló estas verdades cuando vio la gloria del Kyrios, cuando vio la gloria del Señor. ¿Cuándo la vio él? Isaías capítulo 6. ¿A quién dice Juan que vio él? A Cristo. Isaías capítulo 6. El profeta vio al Señor, al Kyrios, en el trono alto y sublime. Ese día que él vio la gloria del Cristo, así como la vieron el resto de profetas del antiguo pacto cuando hablaron de él, ese día que él vio la gloria del Cristo, también vio la salvación que el Cristo traía. La gloria y la salvación van de la mano, pero la gloria y la justicia también lo hacen. Aquel que nació en Belén es aquel que se sienta en el trono alto y sublime y es adorado por un séquito de ángeles. La profecía de Isaías fue muy clara. El pueblo de Israel oiría al Mesías, pero no de corazón. Lo verían, pero no con sus ojos espirituales. Aceptarían sus milagros, pero no sus enseñanzas y sus demandas. Lo despreciarían y lo matarían. Y en Isaías 6 hay una declaración del juicio, de la ceguera judicial que Dios mandó sobre ese pueblo. Y vuelvo a repetirlo, y esto es lo central de este texto. La ceguera judicial de Israel fue una prueba de la mesianidad
de Jesús. La ceguera judicial de Israel fue una prueba real de que Jesús era el Mesías prometido, de que Él era el Hijo de Dios. Y usted no se angustie tanto, ni entre a pelear tanto cuando un judaizante de hoy día niegue o rechace que Jesús es el Cristo. Cada vez que un judío hoy día se esfuerza por demostrar que Jesús no es el Mesías, en realidad, a la luz de Isaías 53 e Isaías 6, la negación que este judío hace es una reafirmación contundente de que Jesús es el Mesías. El rechazo de Israel es la confirmación de la mesianidad. Y alabamos a nuestro Dios, porque Él es un Dios supremamente sabio. Dios usa la ira del hombre para su propia gloria. Y Juan concluye dando una explicación en parte de esta incredulidad. Y este será nuestro último punto, la incredulidad es explicada. Dice el verso 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lo que nos dice Juan es que a pesar de esta masiva, de esta enquistada incredulidad del pueblo, Juan se entera, posiblemente luego por medio de Nicodemo, que algunos gobernantes, es decir, algunos miembros del Sanedrín, algunos sacerdotes, algunos líderes religiosos, estaban aceptando que Jesús era el Mesías, pero no lo aceptaban con una fe viva, no lo aceptaban con una fe real, sino con una fe racional. Y Juan nos explica que en parte la incredulidad de este pueblo, así como hoy día, se debía al temor a ser expulsados de un círculo o de un privilegio. Juan dice que ellos, como muchos hoy día, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso deseaban mantener una fe en Cristo, pero sin ofender a los hombres. Y eso es imposible. Una fe que no se atreve a confesar a Cristo es una fe que muerta. Jesús lo dijo, Lucas 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Esos líderes reconocían que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, pero no estaban dispuestos a abandonarlo todo por él. Por lo tanto, a la luz de lo que Cristo dijo en Mateo 10, no eran dignos de él. La cobardía para confesar a Cristo es una marca de la incredulidad, y Apocalipsis 21:8 nos dice que los cobardes serán los primeros en entrar al fuego del infierno eterno. En la carta a los Hebreos vemos cómo el temor al hombre puede seducir a las personas que están conociendo el Evangelio a abandonar a Cristo, a caer en estado de apostasía y así en la condenación eterna. Les animo a que lean todo el libro de Hebreos. Y nuevamente Cristo aquí nos muestra, Juan, el Espíritu Santo nos muestra el asombroso poder que tiene el amor al mundo sobre los corazones de los hombres. Muchos están convencidos de que Jesucristo es el único camino a Dios.
están convencidos de que las verdades de la Biblia son las únicas que pueden transformar al hombre de su estado de ruina espiritual a una condición de paz y reconciliación con Dios. Incluso hay algunos que se reconocen en secreto como cristianos. Pero cuando los amigos, familiares, compañeros, jefes, profesores les incitan a actuar en contra del evangelio, ocultan su fe y se amoldan al mundo, despreciando y negando al Cristo. Son reos de muerte eterna. Esta clase de cristiano es consciente de que no vive en concordancia con la luz de Cristo, pero el amor al hombre los frena en su crecimiento en santidad. Y lo peor es que así pasan los años, incómodos e insatisfechos consigo mismos en lo más íntimo, sabiendo demasiado de religión cristiana como para ser felices en el mundo, y aferrándose demasiado al mundo como para ser felices en la iglesia de Cristo. Y esta clase de incredulidad sutil es capaz de sacrificar sus propias convicciones con el fin de recibir los elogios de los hombres. Pero ¿de qué servirán los elogios de los hombres en el día del juicio? Cuando nos presentemos delante del trono del juez de toda la tierra, a quienes no quisieron complacerlo. Deseo terminar con otras aplicaciones más. Y quiero empezar con los predicadores y pastores. Apreciado pastor, apreciado predicador, apreciado misionero de la Iglesia de Cristo, ¿te has sentido frustrado al ver los pocos resultados de conversión que tus predicaciones, acompañadas con previa oración y pasión, han producido? ¿Ves pocas conversiones bajo tu ministerio y aquellos que contabas como ovejas ganadas para Cristo, muy pronto que empiezan su andar en la fe, manifiestan su amor al mundo, su incredulidad y falta de sujeción y entrega a Cristo? Bueno, esto no es algo nuevo y no es extraño. Juan 15:20 dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si eso pasó en el ministerio de Cristo, ¿cuánto más en el nuestro? Él era el enviado del cielo. Él es la verdad encarnada, el verbo hecho carne, el profeta anunciado, el logos, el predicador por excelencia, mejor que todos los que estamos aquí. Así que no te desanimes al ver los pocos frutos visibles de tu ministerio. Sigue siendo fiel a tu Señor. Ora por los que te escuchan, predica fielmente la palabra de Cristo. El Señor atraerá así a los elegidos que desea convertir bajo tu ministerio. Y cuando veas que las multitudes te escuchan, que las multitudes te siguen, que tu corazón no se llene de un vano triunfalismo, es muy probable que la mayoría de ellos no sean realmente convertidos, como pasó en el ministerio de Jesús. Hermano, aún el amor al mundo y el temor al desprecio por causa de Cristo te lleva a ser débil en tu fe cristiana. Hermano, me preguntarás, ¿cómo se puede vencer el amor y el temor al mundo? La única cura es la fe. La fe es la única cura para esta clase de dolencias del alma. Mirar con fe a un Dios invisible, mirar con fe a un Cristo invisible, mirar con fe a un cielo invisible, mirar con fe a un día del juicio invisible. Ese es el gran secreto para superar el temor al hombre.
el amor al mundo. Dice Primera de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oremos para tener fe si deseamos vencer a estos enemigos letales del alma, el temor al hombre y el amor a la alabanza del mundo. Que nuestro ruego diario sea: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Es fácil. Demasiado dinero. Es fácil tener demasiada prosperidad mundana, pero jamás tendremos demasiada fe. Y siempre tenemos que decir: Señor, aumentanos la fe. Amigo, yo espero que tú estés temblando allí donde estés, al ver lo terrible que es la incredulidad. Amigo, hemos visto que la incredulidad es creciente. Empieza con un poco y termina abarcándolo todo. Amigo, estás en terrible peligro de no poder arrepentirte nunca si te sigues manteniendo en incredulidad. Amigo, te exhorto hoy en el nombre de Cristo que abandones esa actitud hostil hacia Él, que lo busques hoy, porque mañana puedes estar en un estado de incredulidad tal que Dios mismo te lleve a más incredulidad para que no creas y no seas salvo. Amigo, hoy es tu día de oportunidad para tu salvación. Y te dejo con lo que dijo Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por tu Evangelio Santo. Gracias, oh Dios, porque tú confrontas, exhortas, edificas y consuelas a tu pueblo por medio de la predicación expositiva. Gracias porque tú nos muestras, oh Dios, cuán difícil es arrancar la incredulidad de nuestras almas. Ayúdanos, Dios, que en la medida que vamos conociendo la verdad de tu evangelio, la vayamos creyendo y aceptando, sometiéndonos a ella, para que así tú nos des más luz y no cosechemos oscuridad, como ha pasado y sigue pasando con muchos. Da más luz a tu pueblo, da más fe a tu pueblo. Y te ruego, oh Padre, por tu gran misericordia, da fe al que no la tiene. Da fe al que aún no ha creído en Cristo. Concédele el don del arrepentimiento. Y danos más fe para vencer a este mundo malo y el amor al mundo y el temor al mundo. En Cristo Jesús. Amén.